Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros después del día que ha sido hoy con la presentación del Gran Premio de Madrid. Os tenemos que dar informaciones de todo tipo, no solo sobre Madrid, pero sobre todo enfocados en España, su Gran Premio, todo lo que tiene que ver, la carrera en Madrid. Muchísimos temas que van a estar todos detallados en la descripción de este vídeo, la segunda parte donde os seguimos ampliando la información que ya os hemos dado en el primero de los vídeos. Así que vamos a dar comienzo y en esta ocasión nos queremos centrar con respecto a hablar acerca del trazado. Ya los hemos puesto incluso el vídeo del propio diseñador del trazado, cómo ha sido, bueno, nos lo ha contado un poco por encima, pero os voy a dar yo algunas imágenes, os voy a poner la imagen que ha publicado el IFEMA y os vamos a contar algunas cosas interesantes, como es el hecho, bueno, lo estáis viendo aquí. Trazado de 5,4 kilómetros, una vuelta de 1,32 es lo que están estimando. Por cierto, algo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, esto al final es una noticia que se ha hablado mucho y hablando sobre esto en otros tipos de medios han comentado que iban a ser 20 vueltas. No son 20 vueltas. ¿Por qué se les ha escapado esto? Bueno, esto ha sido porque la Fórmula 1 en su infografía que han publicado ponía 20 turns, que son 20 curvas. El circuito está compuesto de 20 curvas, que bueno, ya las cuenta la Fórmula 1, no sé, hay veces que no sé cómo las cuenta porque yo, bueno, da igual, son 20 curvas teóricamente, tal y como lo ha contado la Fórmula 1 y eso es lo que se referían. Esto realmente van a ser unas 55 vueltas, lo que se tiene que conseguir es hacer 300 kilómetros a lo largo del circuito, con 5,4 kilómetros salen a eso, 55 vueltas que se llegarían a rodar. Bueno, cosas interesantes del circuito, hay a quien no le gusta, hay a quien le gusta. Se hace lo que se puede en un circuito urbano, tampoco se puede pedir demasiado. Básicamente línea de meta, avenida principal del IFEMA. Si vais al IFEMA, bajáis en el metro, que es como además han ido hoy, os bajáis aquí, está justo en esta, es una rotonda realmente esto, pero bueno, es una avenida muy extensa, no es la rotonda por la que vamos a pasar. Y esta es línea de meta. Por cierto, primera curiosidad que me ha parecido muy interesante es el hecho de que no va hacia aquí, que todas las fotos que habían salido antes estaban orientados al revés y yo ya me imaginé que al final iba a ir hacia arriba, iba a ir hacia este lado el trazado, este sentido, pero no, va al contrario. Salimos de aquí hacia adelante, esta es la curva número 1, dos curvas muy seguidas y zona muy rápida para ya llegar a la primera de las rotondas y el primer túnel, el túnel de Valdebebas, que esto han destacado porque son dos túneles como estamos teniendo que vamos a pasar por debajo de la M11. Sigue por ese túnel una chicane que bueno, la verdad que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrirá, de si será muy efectiva esa chicane, y esta curva, la curva de Valdebebas que nos destacan desde IFEMA, que sobre todo es la que se espera que sea con peralte. Ya os lo hemos comentado que es uno de los grandes atractivos de este circuito. Se habla de dos y es posible que si son dos esté pues o por aquí o también una de este tipo de curvas sea también con peralte, pero esta sin lugar a dudas va a ser el principal atractivo. Justo antes de esta es la ciudad deportiva del Real Madrid y aquí es donde estará esa curva de peralte de 15 grados. Luego seguirá, ya lo estamos viendo, esta curva entera peraltada va a ser preciosa con estas gradas que van a estar muy cerca de la curva, eso es lo importante. Luego otra curva de izquierdas para curva de derechas. Al final, si os fijáis, ha hablado también el diseñador de que es un circuito con 4 puntos claros de adelantamiento. Yo sinceramente no veo tantos, veremos luego cómo se aplica, porque al final esta pues puede ser un punto de adelantamiento si lo quieres poner, o esta curva de aquí, pero es complicado luego en la vida real. Ahora os comento yo mis puntos de adelantamiento, pasamos al segundo de los túneles y esta curva, este sector, que será el último de los sectores, muy revirado, ya llegando al IFEMA, por ahora no se pasa por dentro de los pabellones. Ahora os digo el por qué digo por ahora, pero que esto era algo que se había informado, se había comunicado y era uno de sus atractivos junto a la curva peraltada. Por ahora no se va a pasar, así lo han informado provisionalmente, es lo que han estado comentando. Sector, como decimos, muy revirado para ya encarar la línea de meta y volver a cruzar meta. Puntos de adelantamiento, este sin lugar a dudas, aquí se espera que haya una zona de DRS. Yo me imagino que esto, bueno, esto no lo estoy yo del todo claro por esta chicane, pero aquí sí que después debería esto de ser zona de DRS. Si no es esta alguna de estas zonas,
de esta zona por aquí, si no, solo tenemos una zona de DRS. Eso ya te limita bastante en cuanto a puntos de adelantamiento. Esta curva 1, sin lugar a dudas, será un punto de adelantamiento. Esta es posible, depende de lo fuerte que sea esta chicane, cómo sea al final. Y luego yo ya diría, esta es posible que sea un punto de adelantamiento y ya, porque yo aquí lo veo también muy complicado con poco tiempo para poder ponerse en paralelo en esta zona. Así que bueno, esas son las curiosidades que os quería traer acerca del circuito del Gran Premio de Madrid. Y una de las cosas más importantes que se ha comentado hoy es con respecto a esa financiación privada que ya os hemos informado en varias ocasiones. Se quiere conseguir que no haya dinero público para que no ocurran cosas como la que pasó en Valencia. Al final del todo, que se gastó mucho dinero público y hasta hace muy poco seguían aún pagando todo lo que supuso aquel Gran Premio en la ciudad costera de España. Que aún así, os digo una cosa, dinero público... Hay ciertas dudas de por qué, de cómo se va a financiar esto y ahora os lo digo. Ahora os vamos a poner incluso un vídeo con información. Pero dinero público se gasta en casi todas las carreras. En las carreras urbanas, en todas se gasta dinero público de esa ciudad porque lo paga la ciudad, el ayuntamiento o alguien de por el estilo. Luego ya si es un circuito, pues obviamente es posible que no porque eso tiene dueño y al final será posiblemente ese quien lo gaste. En Barcelona se paga con dinero público. Parte de lo que se gastan en el Fórmula 1, en el circuito de Montmeló, al final se gasta también con dinero público. Quiero decir que tampoco habría problema, pero han insistido mucho en que va a estar 100%, va a estar 100% financiado con dinero privado. ¿Cómo va a ser esto? Pues la verdad que no se ha informado mucho porque el IFEMA pertenece al gobierno de Madrid, entonces también ahí dices, bueno, te puede financiarlo el IFEMA, pero si al fin el IFEMA lo financia dinero público, lo está financiando dinero público. Seguramente entre algún promotor, pero esto nos ha comentado hoy, que financie gran parte, pero ya hay gente hablando de que 100% va a ser imposible de que se financie, o por lo menos es prácticamente imposible de que se financie este gran premio. Asimismo se lo preguntaba a Tom Slafera, Cristóbal Rosaleni y Antonio Lobato, que han estado hoy allí en el IFEMA, y esta era su conversación que tenían. IFEMA va a ser el promotor del evento. Habéis dicho que desde la organización insisten que va a ser una inversión 100% privada, pero como IFEMA es propiedad pública, casi al 92%, separado entre la Cámara de Comercio, la Comunidad de Madrid y la Alcaldía, ¿podemos trazar la línea entre lo que va a ser realmente público y privado o ahora mismo puede ser una línea un poco difusa? Yo creo que puede ser a ver, yo quiero pensar que IFEMA quiere ser el organizador, quiere organizar todo y escuchar las ofertas. Y a IFEMA tendrán que venir los inversores particulares. Eso es. Yo creo que la inversión privada tendrá que gestionarla IFEMA, pero sin poner nada de capital de sus arcas, ¿no? Porque, insisto, es palabra de... A ver, ya sé que decir palabra de político es decir poca cosa, pero ellos han insistido en que el proyecto se va a financiar con capital privado. Y de momento tenemos que esperar. Estaremos atentos. Sí, es cierto que también digo, porque ellos han dicho que se tiene que financiar con capital privado. Que si hubieran dicho que se tiene que hacer de una forma mixta y hay capital público, tampoco pasaría nada. O sea, el Gran Premio de España en el circuito Barcelona-Cataluña tiene capital público y no pasa nada. Aquí nadie se ha rasgado las vestiduras, ¿no? Entonces... Efectivamente. Y te digo otra cosa, Antonio. Al final, lo importante es que llegue ese dinero de externo. Se ha mencionado a CIE, o sea, la Corporación de México, presidida por Alejandro Soberón. Esa experiencia yo creo que puede ser muy positiva. También es cierto, y creo que también hay que decirlo, que en otras ocasiones también nos han dicho que la inversión iba a ser privada. En Valencia nos dijeron que la inversión iba a ser privada y no lo fue. Yo antes he dicho y sostengo y mantengo, y si no, pues vayan a los juzgados a ver qué condenados ha habido, porque no ha habido condenados. Sí ha habido muchas causas, por supuesto, sí ha habido investigación, juicio, pero condenados no. Pero lo que también es verdad es que nos dijeron que iba a ser una inversión privada y luego fue una inversión pública. Y fue además una inversión ruinosa. Sí, ese es el problema. Entonces, siempre tenemos que... Nosotros somos periodistas, transmitimos lo que se nos ha dicho desde las instancias oficiales,
por supuesto, pues seguiremos atentos a lo que pase, ¿no? Y no es garantía lo que el día de la presentación, 2 años y medio antes del Gran Premio, se diga como para que tomarlo como palabra del Señor, ¿no? Pero insisto que si hubiera capital público tampoco pasaría nada. Si funciona, eso es. Se genera puestos de trabajo, si genera ingresos por colocar Madrid como un destino todavía más turístico de lo que es y viene muchísima más gente y al final tienes unos rendimientos que compensan el gasto. No pasa nada. A mí personalmente me da un poco lo mismo. Se gasta dinero en muchas otras cosas, ¿no? Que a veces pueden ser menos justificables. Es más, Antonio, quiero decir, si da dinero, bienvenido sea. Bueno, quiero decir, si da dinero, también dará dinero para el erario público. Pero si no tenemos que poner dinero público y viene por inversión privada, perfecto, mejor que mejor. Pero si no llega, pues a lo mejor, oye, que pongan dinero público. No pasaría nada. A mí no me preocupa. Y siguiendo hablando sobre el Gran Premio de Madrid, hay que tener algo en cuenta, y es que Madrid, en los 2 años que todavía quedan hasta su entrada en el calendario de la Fórmula 1, todavía tiene deberes por hacer, y no me refiero solo a la construcción del circuito en sí, porque obviamente es un circuito urbano que se tiene que construir a poco tiempo antes de que dé comienzo, no es un circuito estático que podría ya estar en construcción o incluso construido. Tienen 2 años por delante, sobre todo para arreglar 2 cosas que aún les falta. La primera de ellas, por supuesto, es la homologación. Todo esto lo estamos hablando, el acuerdo con la Fórmula 1 está, la FIA está enterada e incluso Mohamed Ben Sulayem se ha pronunciado con respecto a esto, pero hace un mes aproximadamente ya hablaron de la FIA de que una cosa que no había ocurrido era que ellos no habían solicitado esa homologación. Esto, tranquilidad, esto es la tónica habitual en los últimos grandes premios. Primero se llega al acuerdo con la Fórmula 1, luego ya se consigue la homologación de la FIA. Esta homologación, ¿cuándo llegará? Se estima que debería de ser sobre octubre de 2025. Poco menos de un año antes de que dé comienzo el Gran Premio de Madrid, pero por supuesto todavía nos queda un año y más de un año y medio para tener esa homologación. Esto es algo que ocurrirá más adelante cuando se concluya la construcción del circuito y se pueda homologar, que en ese sentido no habrá seguramente problemas. Luego todavía hay unos deberes que tiene que cumplir la Fórmula 1 en todo este periodo, que es la formación de oficiales y comisarios, la designación de directores de carrera y otros detalles a nivel deportivo, que esto es algo que irá ocurriendo en este último tiempo, pero que no está todo terminado, por supuesto, es lo que queremos decir, y todavía hay cosas que hacer, pese a que esté muy avanzado todo el proyecto. Ya hablando acerca de uno de los temas más importantes que hemos tenido en el día de hoy, por supuesto, la noticia que a mí más me ha gustado, más allá del hecho de tener la Fórmula 1 en Madrid, que yo ya os he comentado en el anterior vídeo que es un notición para mí, me encanta que sea así, es mi ciudad, por supuesto, aunque no quiero perder Barcelona, y justo por eso es por lo que esta noticia es aún más importante, porque estamos hablando de las palabras de Stefano Domenicali, en las que ha confirmado que es posible tener 2 grandes premios en España. Es la primera vez que ha dicho esto, es algo impensable y es algo prácticamente imposible, porque es muy difícil tener 2 carreras en España en este preciso momento. Ya las hemos tenido, no funcionó, fue un momento diferente, también eso hay que comentarlo, y ahora lo vamos a decir el por qué ese punto de donde tuvimos 2 carreras anteriormente en España ha cambiado hoy en día, pero el problema que surge no es por el hecho de si se puede o no albergar 2 carreras, porque hay gente preguntándose de si se llenaría el Gran Premio. Ya os digo yo que es que faltarían entradas incluso, pero el problema está en que la Fórmula 1 está en un momento de expansión global, quieren dejar tanta presencia en Europa, porque al final prácticamente era un campeonato europeo, están consiguiendo expandirse mundialmente, lo están consiguiendo, no lo están intentando, lo están consiguiendo, esa es la frase, y pues entonces están reduciendo carreras en Europa para estar más presentes en todo el mundo. Eso supone que es muy extraño tener la situación en la que nos encontramos de tener 2 carreras en Italia. Imagínate incluir otro país europeo con 2 carreras. Era algo por lo que se veía muy difícil, el propio Domenicali hace meses dijo que no era posible, hoy ha cambiado su versión de los hechos. En palabras que ha dado a la propia web de la Fórmula 1, lo que ha dicho y lo que ha movido todas las redes ha sido: para evitar dudas y aclarar aquí, el hecho de que estemos en Madrid no excluye que podamos quedarnos en Barcelona
para el futuro. Algo de lo que nos hablaron ayer también desde Barcelona, lo que nos comentaron y que hoy también lo han hecho y ahora os lo comentaremos qué es lo que han dicho específicamente hoy. De cara al futuro, dicen Domenicali, hay conversaciones en marcha para ver si realmente podemos ampliar nuestra colaboración con Barcelona, con quien tenemos una muy buena relación de cara al futuro. Así que eso es lo que dice Stefano Domenicali. ¿Por qué ha cambiado la situación en España y por qué podríamos llegar a tener 2 carreras en España y que sea mejor de lo que ocurrió cuando compaginamos Barcelona y Valencia? En aquellos momentos, desde luego que había una fuerte vinculación de la gente por la Fórmula 1, con todo el tema de, había sido muy reciente el hecho de Fernando Alonso, todo el mundo sabía de la Fórmula 1, lo conocía, había visto alguna carrera, pero la situación ha cambiado. Ahora no es que todo el mundo sea consciente de la Fórmula 1 y haya visto una carrera, haya visto a Alonso ganar. Ahora hay mucha gente, más gente que en aquel entonces, muy metida en el mundo de la Fórmula 1, por todo el tema de las redes sociales, por el tema de Fernando Alonso con la 33, por ver a Carlos Sainz. Tenemos 2 pilotos en el máximo... En los mejores equipos, porque en aquel momento, bueno, sí estaba Pedro de la Rosa también, por supuesto, y había veces que competía, pero es que ahora tenemos 2 pilotos que si les das los coches adecuados te pueden ganar la carrera en España. Hay mucha afición, que el crecimiento en la Fórmula 1 ha sido global y siempre se destaca que ha crecido mucho en Estados Unidos porque era un mercado que la Fórmula 1 quería atacar, pero les era imposible porque no conseguían adentrarse en él. Por eso ha destacado tanto, pero no ha sido solo en Estados Unidos. Lo demuestran los datos, lo demuestran las audiencias, lo demuestra la gente que quiere ir a Barcelona todos los años, que agotan las entradas a los minutos de que salgan. La Fórmula 1 en Madrid, en España, ha crecido muchísimo, la situación es muy diferente. Hay gente que se pregunta si daría para llenarse los 2 circuitos y yo os digo que nos quedamos sin entradas en los 2 si lo tenemos. Eso es algo que la Fórmula 1 sabe y es por el motivo por el que con este crecimiento que ha tenido la Fórmula 1 también aquí en España, y yo creo que además es mucho más que en otro tipo de países, incluso que en Europa, por ese motivo es por los que ahora la posibilidad de 2 carreras en España es posible. Asimismo, también lo decía Stefano Domenicali, diciendo: España era un mercado, recalca, era un mercado que hace un par de años no estaba en el centro de nuestras miradas. Os recuerdo, en 2020 desaparece Hockenheim. No estaba segura ni la continuación de Hockenheim o de Barcelona. Era uno de los 2 que no iba a continuar porque los 2 tenían que renovar y solo había una plaza más. Y se decidió, y fue una noticia muy extraña en aquel 2019 que se decidiese continuar en Barcelona, pues al final por el circuito que era, que es el circuito donde se estaban en ese momento todavía haciendo todos los tests y demás, se decidió continuar con Barcelona. Fue una noticia muy extraña por echar Hockenheim, pero porque los 2 países estaban cayendo en cuanto a Fórmula 1 en sus países. Y ahora, fijaros que estamos hablando de si podemos tener 2 carreras en España, para que veáis el crecimiento que hemos tenido. Dice: ahora es muy importante la Fórmula 1 en España. Firmamos un nuevo acuerdo con el broadcaster español DAZN hasta finales de 2026. Es un bonito problema tener múltiples ciudades, algunas en el mismo país, queriendo albergar un gran premio, y eso demuestra el valor de nuestra propuesta. Pero tenemos que mantenernos centrados en la razón de nuestro éxito y asegurarnos de que no somos cómplices. Eso es lo que comenta Stefano Domenicali, y como os he dicho, desde Barcelona se han pronunciado, pero dejarme hacer una pequeña excepción en este punto porque tenemos que hablar también de quien ha promovido especialmente todo este crecimiento, que ha sido Fernando Alonso. Alonso fue la persona que promovió el crecimiento de la Fórmula 1 a principios de los 2000, peleando y ganando 2 títulos, consiguió un crecimiento de la Fórmula 1 bestial, era un deporte de minoría y pasó a ser el segundo deporte prácticamente solo por detrás del fútbol, y eso lo consiguió en su día. Pero es que ahora lo han llevado aún más al extremo con todas las redes sociales, con todo el apoyo que está recibiendo. Si lo sumamos al de Carlos Sainz, este ha sido el crecimiento que hemos visto en la Fórmula 1. Y claro, ahora, después de todo esto y haber conseguido que España esté en la posición de discutir si puede o no tener 2 carreras en su país, está la duda. ¿Alonso correrá en Madrid?
¿Por qué esa duda? Porque bueno, Alonso sabemos, damos casi por hecho que en 2025 va a estar, porque tiene contrato a elección suya, tiene una opción de un año más con Aston Martin. Pero en 2026 por ahora no tiene nada firmado y llega un nuevo reglamento. ¿Seguirá el asturiano en aquel momento? ¿Competirá en esta carrera que se va a disputar en la capital española? Por lo menos, tal y como lo ha dicho Stefano Domenicali, ellos creen que por lo menos va a ser un escaparate para que Alonso quiera continuar. Ha dicho el CEO de la Fórmula 1 que de por sí el hecho de que Madrid esté en el calendario va a ser un escaparate, va a ser un atractivo muy grande para todos los pilotos. Hemos visto al propio Carlos Sainz pronunciándose con respecto a esta llegada de Madrid a la Fórmula 1 y ha respondido textualmente Stefano Domenicali que cree que para Alonso es un atractivo muy bueno tener una carrera en Madrid. No sabemos, por supuesto, si competirá o no la primera carrera que se dispute en Madrid después de más de 40 años, pero esperemos que así sea. Más allá de ahí, ahora sí, habiendo hecho este inciso, desde Barcelona, después de las palabras que ha salido hoy también de Stefano Domenicali, después de que se confirme el Gran Premio de Madrid y después de las palabras que ayer también dio Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, hablando de lo que se ha comentado hoy, se reafirman. Ayer ya lo dijo Pere Aragonés, hoy lo ha dicho Stefano Domenicali y hoy lo vuelve a recordar Pere Aragonés. La llegada de Madrid no supone la desaparición de Barcelona en el calendario de la Fórmula 1. Pere Aragonés confirma, lo ha dicho Stefano Domenicali hoy también y lo dijo él mismo ayer, que están en negociaciones aún con la Fórmula 1, no para mantenerse en 2026 porque hay dudas de qué es lo que ocurrirá ese año, porque las dos carreras tienen contrato, sino para extenderse en el calendario de la Fórmula 1. Ojalá que lo consigan, ojalá que puedan conseguir extenderse en el calendario de la Fórmula 1 y tengamos estas dos carreras en España, Madrid y Barcelona, manteniendo el circuito, manteniendo Montmeló, que es un circuito estupendo para carreras y teniendo además el atractivo del Gran Premio de Madrid. Sería algo muy bueno. Luego está la duda de cuál será la denominación de cada, porque el Gran Premio de Madrid se ha presentado como Gran Premio de España. Es posible a lo mejor quizá que el Gran Premio de España pase a ser el de Madrid, el de la capital, y luego Barcelona tenga el Gran Premio de Cataluña, como también ocurre en las motos. Se ha hablado de la posibilidad de recuperar el Gran Premio de Europa. No sé yo cómo sería la denominación si coinciden las dos carreras, pero esto eran las palabras confirmándonos lo que os digo de Pere Aragonés. En referencia al anuncio de la celebración de un campeonato de Fórmula 1 en Madrid, en Cataluña trabajamos para Cataluña, por lo tanto, más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades, seguimos trabajando para extender más allá de 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña de Fórmula 1 y, por lo tanto, el trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando y, en este sentido, nosotros nos preocupamos para mejorar las oportunidades de Cataluña sin compararnos con nadie y, por lo tanto, construyendo nuestros propios referentes. Y algo que, desde luego, que ya lo sabíamos, pero hoy se nos reafirma más, es la intención de la Fórmula 1 de solo ir a circuitos urbanos, o sobre todo ir a circuitos urbanos. Con la introducción de Madrid es un circuito semiurbano / urbano más que tendremos en el calendario de la Fórmula 1 y en 2026, salvo que alguno se caiga o sobre todo llegue alguno nuevo, vamos a tener 9 de los 23 grandes premios disputados en circuitos semiurbanos. Esto es algo que antes, desde luego, que era impensable, pero esta está siendo la intención reciente de la Fórmula 1 por acercar la Fórmula 1 a los núcleos urbanos, por hacerlo más accesible, que es uno de, por ejemplo, los atractivos por los que se ha vendido este Gran Premio de Madrid, ¿no? Que es súper accesible y demás. Esa es la intención que están teniendo recientemente y es que ahora mismo, si nos fijamos en los contratos que tienen los circuitos, lo podemos llegar a ver. Estos son los contratos que tenemos actualmente. Vemos que el primero en vencer es el de Gran Bretaña, que finaliza este año, Silverstone, pero bueno, seguramente Silverstone renueve. Suzuka, más de lo mismo. O dos circuitos históricos que este año tendrán complicaciones porque no tienen contrato más allá. Veremos
veremos qué es lo que ocurre con ambos. Monza, que ya sabemos que le han puesto de requisito reformarse y lo están haciendo, pero solo tiene contrato hasta 2025. Mónaco, circuito urbano, el primero que aparece en la lista, también tiene contrato hasta 2025. El Autódromo Hermanos Rodríguez, que podríamos casi decir que es casi un circuito urbano porque está metido en el núcleo urbano, aunque bueno, es un circuito, es un autódromo como tal. Pero bueno, México finaliza en 2025, China que regresa este año 2025, luego tenemos Imola también ese 2025, Spa 2025, Zandvoort es el último de la lista que finaliza en 2025. Ya confirmados para la temporada 2026, atención, tenemos Austin, está Barcelona, que eso ya os lo hemos comentado, Bakú, circuito urbano totalmente, Marina Bay, circuito urbano, ya llevamos dos, que ya Marina Bay, Singapur está hasta 2028, y luego pasamos a los que ya están más allá de 2030, Interlagos que renovó hasta ese año, Jeddah, que es otro de los circuitos urbanos que tenemos, Austria, Abu Dhabi, esos son los circuitos hasta 2030, hasta el 31 Miami, que tenemos otro circuito urbano, Canadá, que también es un circuito semiurbano, luego tenemos Qatar ya hasta 2032, junto a Hungría que finaliza ese mismo año, Las Vegas, otro de los circuitos urbanos, también finaliza 2032, Bahrein, que tiene contrato hasta 2035, y Australia, que también es un circuito urbano, 2037. Eso suman 8 circuitos urbanos. Si sumamos Madrid, 9 carreras en trazados urbanos o semiurbanos para ese 2026. Veremos entonces cómo evoluciona todo esto, pero vamos, es la tónica habitual que está llevando ahora la Fórmula 1. La intención es llevarlo a circuitos urbanos. A mí no me gusta porque creo que obviamente se consigue mucho más espectáculo en circuitos normales, pero esa es la intención. Veremos si en el caso de Madrid es un circuito amplio que nos pueda dar buenas carreras. Por cierto, tenemos 3 noticias para finalizar y terminamos con este vídeo. Centrándonos en España todavía, hoy ha surgido la noticia de que DAZN Fórmula 1 va a anunciar el futuro de sus retransmisiones dentro de unos 10 o 15 días. Vamos a tener confirmación oficial en 2 semanas. Poquísimo tiempo de antelación antes de que den comienzo los test de pretemporada, pero ya sabremos en esas 2 semanas quién sobre todo narrará la Fórmula 1 aquí en nuestro país, que todavía está en el aire, todavía no se conoce quién será el narrador de la categoría, no se sabe si renovará o no Antonio Lobato, no se sabe si continuará en su equipo o habrá cambio. Eso saldremos al final del todo de dudas dentro de 2 semanas. Que yo sigo indicándoos que a mí se me haría muy raro que por lo menos Lobato no continúe, se me haría que DAZN intentaría algo muy disruptivo, puede que sea que lo intenten, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. 2 semanas nos quedan según las informaciones que han salido hoy para saber esto. También hoy mismo, con todo este tema de Fórmula 1 en Madrid, que ha acaparado no solo los medios españoles, sino los medios de Fórmula 1 del mundo, han estado en primera posición, por supuesto, el anuncio del Gran Premio de Madrid. También hoy en Italia se ha confirmado algunas cosas sobre el Ferrari de la próxima temporada, que sabemos que Ferrari el próximo año cambia de concepto, se asemeja mucho más a Red Bull, y desde Italia informan de un punto más que tendrán similar a Red Bull la próxima temporada. Sabemos que van a cambiar parte del suelo, sabemos que van a cambiar parte de los pontones, también en la parte superior del monoplaza parece ser que va a haber cambios en la tapa motor. Ese punto se va a ver modificado en el Ferrari del próximo año y va a ser mucho más similar a Red Bull, sobre todo al final del mismo, teniendo una caída que es como se ha confeccionado el Red Bull en los 2 últimos años. Esto también nos podría dejar un poco a ver, porque sobre todo la tapa motor al final es un componente aerodinámico muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, pero nos deja ver que es posible que quizá un poco el motor, la forma del mismo, lo puedan llegar a intentar modificar. Sabemos que no se puede mejorar el motor por potencia, sí que se puede hacer ciertos retoques, especialmente de fiabilidad, luego de software y demás. Podría llegar a ser que el motor como tal y como están juntadas sus piezas, como está confeccionado, lo cambien un poco para asemejarse un poco más a cómo estaría el Red Bull, para poder hacer esa tapa motor inclinada hacia abajo en la parte trasera. Veremos qué es lo que ocurre con Ferrari. Para finalizar, lo último a comentaros, siguen surgiendo palabras de Ayao Komatsu, que es el nuevo team
team principal del equipo Haas. Ha hablado bastante, nos ha confirmado que no llegan con buenas expectativas a la primera carrera porque las mejoras del coche pues casi que no han llegado, ya eso lo ha comentado el propio japonés, veremos en ese sentido qué tal funciona, pero ha criticado uno de los puntos débiles que tiene su equipo y que bueno, que es algo en lo que tienen ahora mismo que mantenerse. Si él volviese a 2016, cuando se formó el equipo, no lo haría. ¿Cuál es ese punto débil? Y eso es algo que os hemos comentado, que es que Haas tiene muchas complicaciones de este sentido, pues es en la infraestructura. Lo que dice es que no tiene ningún tipo de sentido tener dos sedes, una en Reino Unido y otra en Italia. La de Italia es pequeñita, pero es para poder trabajar en conjunto con Ferrari, todas las piezas que les otorgan y demás, y poder acceder a su túnel de viento en Maranello. Y luego tienen otra que es un pelín más grande, es bastante buena en cuanto a infraestructura, en cuanto a la fábrica, es de las más avanzadas, pero apenas se utiliza porque casi que solo utilizan la de Italia, pero tienen otra en Reino Unido. Esto lo comenta Komatsu y yo os añado más, tienen otra sede en Estados Unidos porque es un equipo estadounidense, pero esa sí que no se usa para nada y no está tampoco nada mal, pero no se usa para nada. Y bueno, yo creo que ese sentido sí que es verdad lo que dice Komatsu, de que la infraestructura es algo que quizá deberían de cambiar y es algo que no les está saliendo bien, y situarse solo en un único sitio para juntarlo todo. Y yo me iría a Italia, yo me iría a Maranello, creo yo, vamos, si puedes trabajar además más cerca de Ferrari en su totalidad. Las palabras en las que dice esto Komatsu y finalizamos son las siguientes: por supuesto, si estás establecido en una hoja en blanco, no vas a crear un equipo de Fórmula 1 con dos fábricas separadas, una en el Reino Unido y otra en Italia. Pero así es como empezamos y eso fue muy beneficioso en el 16, 17 y 18 para despegar. Luego, por supuesto, el panorama cambia. Ocurren ciertos cambios en la regulación, por lo que el equipo necesita desarrollarse. Esto porque antes se permitía comprar más piezas. Hoy en día se pueden comprar bastantes piezas y todas las que se puede Haas se la compra a Ferrari, pero antes eran aún más, entonces fue muy beneficioso porque recibías todas esas piezas de Ferrari. Hoy en día ya no se puede recibir tantas. Ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas continuamente, dice Komatsu. Pero de nuevo, si me preguntas si es ideal tener una oficina en Reino Unido y otra en Italia, ¿lo es? No. ¿Pero es una limitación importante? Tampoco. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto que sí, y en eso es en lo que estoy centrado. Si sacamos el máximo partido de cómo nos establecemos y entonces si eso se convierte en lo correcto, por lo tanto, no podemos hacer nada mejor con la forma en la que nos establecimos. Y entonces podemos hablar de eso. Esa es mi estrategia, pero por supuesto tienes que tener eso, no en el fondo de tu mente, sino como una estrategia a medio, largo plazo, donde es posible que quieras ir. Pero ese no es mi objetivo en este momento. Eso es lo que comenta Komatsu y esto ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este final del larguísimo vídeo. La verdad que no me esperaba hacer un segundo vídeo hoy también con tanta información sobre Madrid. Me imaginaba que iría saliendo mucho más adelante, pero es que sigue surgiendo la información sobre este gran premio que vamos a tener en la capital y por supuesto había que contároslo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para seguir apoyándonos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.